Buenos días y muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto siempre venir a México. Y hoy me tocó hablarles un poco de, esto sí no sé decir en español, ahora sí que lo siento, acute fatty liver pregnancy. Bueno, es una enfermedad bastante severa que puede causar una muerte maternal en más o menos un 10% de casos. Vamos a primero empezar con un poco de epidemiología, el cuadro clínico y los factores de riesgo, y acabando con un poco el manejo, pero el manejo realmente es el parto. Lo bueno de enfermedades hepáticas en el embarazo para un hepatólogo es que realmente se comportan generalmente de forma consistente en cuanto al tiempo en el cual se presentan. Por ejemplo, el primer trimestre vemos hiperémesis gravidarum, y en el segundo y el tercero es cuando empezamos a ver enfermedades como las enfermedades preeclampsias o parecidas, que dentro de ellas se incluye hígado graso en el embarazo y colestesis intrahepática del embarazo, que vamos a ver en la siguiente plática. Ahora, hay toxemia, preeclampsia, eclampsia es mucho más común que hígado graso en el embarazo. Es más, el hígado graso en el embarazo muchas veces ocurre al mismo tiempo que toxemia o preeclampsia, pero es mucho menos común, es bastante poco común. La serie más común que vi fue en Wales, que era 1 en cada 1000 casos, pero generalmente se ve más o menos 1 en cada 7 a 10,000 embarazos, por lo menos de datos de Estados Unidos y en Gran Bretaña. En general se presenta tarde en el embarazo, a las 36, 37 semanas, puede presentarse un poco antes y aún puede presentarse después del parto en algunos casos. La mortalidad ha mejorado muchísimo. Hace muchos años la mayoría de mujeres había un índice de muerte maternal muy alta. Ahora ha mejorado muchísimo, menos de 10% de mujeres mueren por esta causa, y esto se debe mucho a el reconocimiento de la enfermedad, pero también cuidados intensivos de buena calidad y apoyo al feto después de nacer. Los riesgos de tener esto son tener una gestación múltiple, sexo masculino, aunque esto sea un poco controversial, y tener otro síndrome preeclámptico. Eso aumenta el riesgo de tener hígado graso del embarazo, y también el haber tenido anteriormente, pero específicamente más que nada con un feto que tuvo un defecto en oxidación de ácidos grasos. El cuadro clínico es como parecido al cuadro clínico de HELP. Al principio náusea, vómito, dolor abdominal en el abdomen superior y transaminasas elevadas. Ahora, diferenciándolo al síndrome de HELP, hay unas pequeñas cosas que ahorita vamos a abordar en la siguiente diapositiva, pero transaminasas pueden estar bastante elevadas, hasta 1000 o arriba de 1000, y la bilirrubina de promedio es de 3.7. Lo más característico es se presenta con falla de función hepática, y eso tiene que ver porque hay una disfunción importante mitocondrial. Esto resulta en una disminución de ATP, y en madres que son heterogéneas, un nivel bajo de ketonas y amonía elevado. Ok, esto lo hice porque para mí, viendo estos pacientes, a veces es difícil entender de cuál estamos hablando. Entonces aquí traté de poner ciertas diferencias que se pueden ver. Un poco más sutil, sí se ve un poco más temprano el síndrome de HELP que de lo que se ve el acute fatty liver pregnancy, y se asocia menos con toxemia, obviamente, porque no es parte estrictamente de eso, pero lo que más se ve es más ictericia. El nivel de bilirrubina generalmente es más alto que en HELP
syndrome. La única excepción es si la hemólisis es muy grande y hay una elevación de bilirrubina indirecta, pero en fatty liver pregnancy es más que nada una bilirrubina directa. Hipertensión es mucho menos común, proteinuria también mucho menos común. Ahora, otra vez enfocándonos en el hecho de que este síndrome se asocia mucho más con falla de función hepática, no necesariamente falla hepática, pero falla de las funciones esenciales del hígado. Bilirrubina elevada, o sea, ahí se ve colestasis y se ve falla sintética del hígado más que nada. Y también se ve una elevación importante en ALT, un poco más tal vez que en HELP, porque en HELP mucho de la contribución de las transaminasas es por hemólisis, que es como bien saben más AST está más en los glóbulos rojos. Ahora, para tratar de identificar, siempre cuando uno describe los síntomas del cuadro clínico de algo, alguien sale y dice, no, yo voy a hacer voy a caracterizar esto y le voy a poner mi nombre, ¿ok? Entonces, básicamente lo que pasó aquí, aquí están en la cajita moradita, están todos los síntomas, las cosas, los laboratorios característicos, y las complicaciones, todo como que junto. Y en este estudio decidieron que si tienes 6 de esas, ya hiciste el diagnóstico. Ahora, si uno ve las performance characteristics de cómo funciona esto para diagnosticar esta enfermedad, se ve que tiene una alta sensibilidad, la especificidad nada buena y el valor predictivo negativo es muy bueno, pero el problema es que ya que tienes todas estas cosas y algunos autores creen que tienes que tener 9, ya está muy mal la mujer. Yo sí siento que tienes que pensar antes de que empiezan a ocurrir todas las complicaciones. Esta es una variación por otro autor, juntando el triad de síntomas, diagnóstico y complicaciones. Ahora, no puse aquí nada del diagnóstico no invasivo, simplemente porque no es consistente. Uno piensa que pues, es hígado graso, pues entonces pues, muy fácilmente vas a un ultrasonido o algún estudio así y lo detectas. El problema es como es una estatosis hepática microvesicular, no se ve de forma consistente en ultrasonido y ya un ultrasonido tiene una sensibilidad baja en detectar grasa en el hígado. Entonces realmente no tenemos métodos no invasivos. Ahora, muy importante y muy interesante más que nada es la asociación entre defectos en enzimas de oxidación de ácidos grasos en el feto y cómo llega a afectar a la presentación de esta enfermedad. Entre 68 y 79% de madres que tienen un feto con este defecto, sobre todo LCHAD, que ahorita les explico dónde queda y por qué viene al caso, desarrollan acute fatty liver pregnancy o también HELP. Hay varios casos en que se cree que les aumenta el riesgo, pues. Pero interesantemente solo un 20% de los fetos que nacen de mujeres con esta enfermedad tienen esta deficiencia. Es una enfermedad autosomal recesiva y se ve en 1 en 650 por lo menos en Estados Unidos. Ahora, si uno tiene un feto con un defecto en LCHAD, el riesgo maternal de desarrollar es 50 veces más alto y hay otros defectos, por ejemplo, el ASCHAD o short chain, o también el mediano, y hay algunos otros que tienen menos frecuencia, pero también aumentan el riesgo en la madre. Básicamente, lo que pasa es que durante el embarazo hay un estado de lipólisis aumentado. Hay un aumento en hormone sensitive lipase y resistencia a la insulina, y eso crea un ambiente en que se está soltando mucho ácido graso en la sangre o en la circulación maternal, que también se metaboliza por el feto y la placenta. Ahora, efectivamente, la placenta y el feto tienen el mismo genotipo, y si un feto tiene un defecto en una de las enzimas
que básicamente en el mitocondrión, en beta-oxidación mitocondrial, sobre todo LCHAT, que es la tercera fase de oxidación de ácido graso para producir últimamente acetyl-CoA para entonces producir ATP. Si hay defecto en esta enzima, sobre todo, hay un aumento y una acumulación de 3-hidroxiácidos grasos y eso puede tener muchas consecuencias negativas. Esto aumenta el estrés oxidativo, aumenta el estrés del retículo endoplásmico, porque en vez de poder hacer oxidación en el mitocondrión, se cambia a los peroxisomas y al compartimento microsomal. Entonces hay un aumento de ácidos grasos, hay mucha lipotoxicidad. Entonces estos ácidos grasos se meten a la circulación maternal, producen estos cambios que le acabo de decir y disfunción hepática por eso, porque es un estrés oxidativo importante y esto predispone a acute fatty liver pregnancy y también hasta en ciertos casos a HELP. Ahora, en cuanto al manejo, si el feto tiene esta normalidad, si es homocigote en esta enzima o en algunas otras, es realmente una cosa bastante seria para el feto y hay un alto índice de muerte fetal. Pero como no soy pediatra, no les voy a platicar mucho de eso, pero sí pueden tener defectos neurológicos, oculares, cardíacos y de hígado también. Pero lo que se tiene que hacer es, como acaba de decir el doctor, se presenta más temprano, por ejemplo, de 34 semanas o menos de 34 semanas, se dan esteroides, pero realmente es principalmente para el feto, no es tratamiento para hígado graso en embarazo. Ahora, en cuanto a la madre, los efectos a largo plazo realmente no se conocen muy bien. Parece, de punto de vista hepático, es un estado B, o sea que no afecta el hígado de forma importante en el futuro. Obviamente se tiene que inducir el parto lo más rápido posible y estar en un lugar de preferencia que tiene la capacidad de un apoyo de cuidados intensivos bueno. Hay ciertos casos en que se ha propuesto plasma exchange, pero realmente son casos individuales o son series muy chiquititas y realmente en los casos que yo leí introducen eso demasiado tarde. Sí hay casos de trasplante hepático, pero realmente es una cosa que en 2 semanas, en máximo 2 semanas después del parto hay recuperación. Es muy, muy extraño que se necesite trasplante de hígado. Esta es una serie de King's College, creo que examinó varios tipos de enfermedades hepáticas en el embarazo y determinaron que uno de los factores que puede predecir muerte o necesidad para trasplante es lactate. Ahora, en cuanto a recurrencia de esta enfermedad en otro embarazo, realmente depende de si el feto tuvo o no tuvo un defecto de ácido graso, o un defecto en oxidación de ácidos grasos. Entonces, cada vez que yo veo ahora los ginecobstetras no nos llaman muchas veces porque lo pueden manejar ellos solos. El manejo es realmente inducir el parto, pero en los casos que nos llaman a nosotros y los casos que yo tengo en mi clínica, es básicamente el riesgo está liado a eso y siempre me interesó por saber si tuvo o no tuvo el feto ese defecto. Ahora, si el feto tiene el defecto, el riesgo es aumentado de un 20 a un 70% en los casos que he leído y si no tiene es bastante poco común. Entonces, por lo menos yo trabajando con mis colegas en medicina materno-fetal o MAMAFAM, damos consejo a la madre si debe de embarazarse o no y mucho tiene que ver con si tuvo o no tuvo esos defectos el feto. Entonces, resumiendo, esta es una enfermedad muy severa del embarazo que puede ser mortal y sobre todo si no se detecta de forma temprana y si no se induce el parto lo más rápido posible.
se caracteriza por enzimas hepáticas elevadas, bilirrubina elevada y disfunción hepática por esas razones que les platiqué de falta de ATP. Y los síndromes todos preeclámpticos, incluyendo también acute liver pregnancy, sí se curan generalmente. Sí he visto casos que presentan más tarde y sí está reportado después del embarazo, pero en general se curan rápidamente con el embarazo, y en cuanto a recurrencia realmente depende del estado del feto. Muchas gracias. Nuevamente le pido al doctor Antonio Ramírez Calvo nos dé su plática sobre colestasis intrahepática del embarazo. Bueno, muchas gracias nuevamente aquí, y también va a ser breve por el tiempo que tenemos. Tratamos de hacer un resumen lo más breve y conciso posible para que lo entendamos. Bueno, hablaron ya de una enfermedad más grave todavía que el HELP, que es el hígado graso agudo del embarazo, y que realmente mete en problemas a nosotros como ginecobstetras para establecer el diagnóstico, porque a nosotros es al que se nos va, y a la gente de hepatología que participan en el tratamiento. Nosotros generalmente referimos a estos pacientes cuando presentan estas complicaciones. Una de las enfermedades que tenemos que hacer diagnóstico diferencial es la colestasis intrahepática del embarazo, que también es una enfermedad inducida particularmente por el embarazo y por las interacciones que se dan entre la placenta y entre la placenta y el feto y la madre. La gran diferencia es que la colestasis intrahepática del embarazo es realmente una enfermedad moderada o leve para la madre, no le genera gran problema a ella. A quien realmente pone en riesgo es al feto. La morbilidad y la mortalidad es alta en el feto, siendo la complicación más grave el óbito, como vamos a mencionar más adelante. Entonces, también es conocida como colestasis obstétrica, es la enfermedad hepática específica del embarazo más frecuente. Después de, las otras no son conocidas. HELP ni preeclampsia no se consideran específicamente enfermedades hepáticas, sino enfermedades sistémicas. Y la colestasis sí es una enfermedad hepática específica del embarazo y es la más frecuente. De manera clásica se presenta también tardíamente en el tercer trimestre, y las manifestaciones son prurito y elevación de las enzimas hepáticas y de los ácidos biliares, que es principalmente el dato que nosotros buscamos. Su incidencia afortunadamente es baja y viene del 0.2 al 2%. Nosotros tenemos incidencias semejantes al 0.2 o poquito arriba de ellas. Quienes llegan a tener el 2%, y esto lo comentábamos aquí abajo de la mesa, son dos poblaciones, al particular en el sur de América, en Chile, y en el norte de Europa. Es donde más frecuentes se tienen estas incidencias, y ellos son los que más han publicado sobre colestasis intrahepática del embarazo. También esta incidencia es mayor en embarazos gemelares, en embarazos logrados por fecundación in vitro con transferencia de embriones. Y si bien las mujeres mayores de 35 años tienen una incidencia más alta, este cambio no es tan importante como en los otros antecedentes. En su fisiopatología, estos mecanismos son muy complicados, pero principalmente se trata de una predisposición genética en combinación con el efecto colestásico de los esteroides sexuales. Entonces, el problema aquí es que la placenta es una fábrica de esteroides sexuales. En particular se sintetizan dos muy importantes, que son el estriol, como uno de los estrógenos sintetizados por la placenta a niveles muy altos, y también la progesterona. Y como vamos a ver, estos tienen una participación muy importante en esta generación de la colestasis. Los niveles de progesterona son más altos en el tercer trimestre y tienden a disminuir discretamente al final del embarazo conforme se acerca el parto. Y también la otra parte, esa predisposición genética que tiene un patrón de herencia que se ha descrito como dominante limitado por el sexo, es decir, que se transmite de madre a hijas principalmente. Entonces, si la madre o las hermanas son las que han presentado la enfermedad, son las que presentan un riesgo mucho más alto de presentarlo. Entonces, aquí está, 14% de las mujeres con colestasis intrahepática del embarazo en el Reino Unido tienen hermanas afectadas. Y el riesgo relativo cuando una
mujer tiene una hermana que ha padecido durante su embarazo una colestasis intrahepática del embarazo es de 2. Esto es que se incrementa 11 veces la probabilidad de presentarlo cuando la mujer tiene una hermana afectada. ¿Y por qué razón? Bueno, se han propuesto muchos genes, no podemos explicar todos debido al poco tiempo que tenemos para explicarlo, pero dentro de estos están el ABCB4, que tiene una proteína de resistencia multifármacos, también conocida como la flipasa o flopasa de fosfatidilcolina, ATP8B1, una flipasa de fosfatidilcolina F1C1, ABCC2, son algunos de los genes que mencionó la doctora hace rato, y que es un transportador hepatobiliar. Estos en particular son los que se han visto más relacionados y particularmente en Sudamérica. Esto es curioso, porque estos genes han sido descritos específicamente para la colestasis en Sudamérica, en Chile, que es donde más se ha descrito. Sin embargo, en Europa del Norte, que es donde tienen la más alta incidencia después de ellos, no han encontrado esta misma caracterización génica. Ellos han tenido genes distintos que han participado, particularmente los de arriba, y son estos dos los que se han visto más afectados. El NR1,2, que es el receptor de pregnano X, y el NR1H4, receptor franesoide X, que son los que vamos a ver que están particularmente implicados en estos mecanismos fisiopatológicos. Entonces, bueno, en estudios animales, con roedores a los que se les dan estrógenos en un modelo de la enfermedad, se ha visto que estos estrógenos contribuyen al desarrollo de la colestasis, causan una expresión reducida de las proteínas hepáticas del transporte biliar, interfieren con este metabolismo del transporte biliar y además esto lo logran mediante la internalización de la bomba de exportación de sales de biliares de este transportador, ¿no? Otros estudios más recientes no le atribuyen a los estrógenos esta causa, sino que se los atribuyen a la progesterona. Pero bueno, también sucede que hay mujeres que cuando usan anticonceptivos hormonales orales desarrollan colestasis, entonces no se sabe exactamente cuál de los dos, pero la teoría más reciente es que la progesterona es la que se ha hecho la acreedora al mecanismo inductor de la colestasis. ¿Cómo? Pues los metabolitos de progesterona sulfatados son los que son agonistas parciales de este receptor farnesoide, que cuando tiene una expresión baja van a permitir que se tenga entonces la expresión de la enfermedad. Entonces esto perjudica la homeostasis del ácido biliar hepático, reduciendo dentro de sus funciones la función principal de este receptor de ácidos biliares. Y vemos aquí cómo están el receptor farnesoide y el receptor para la progesterona, que son los principales que interactúan y que intervienen y que limitan el transporte de los ácidos biliares hacia el canalículo. Y es aquí donde se da la acumulación de ácidos biliares, también del otro lado. Y esto es lo que generalmente se ha considerado que es el principal problema de la colestasis intrahepática del embarazo. Pero no es eso lo único. En los países, particularmente en Europa, donde tienen en invierno un invierno con demasiada oscuridad, con poca luz, se ha visto que también tienen otras situaciones involucradas, en particular la ingesta de selenio. Y la ingesta de selenio es menor en la época del invierno y esto ha generado que ha mostrado que niveles bajos de selenio, ya sea por una mala ingesta de esta o bien por una situación estacional como es el invierno en los países del norte, es situación que también puede afectar a los países del sur de la misma manera o de una manera semejante, ha mostrado entonces que puede ser una de esas. Y junto con el selenio también la vitamina D, ya sea por su ingesta o por la falta de exposición al sol. Entonces se conjuntan estas condiciones, una parte hereditaria, una parte del embarazo, porque precisamente se presenta por la cantidad de esteroides sexuales tan alta, y finalmente estos medioambientales como la ingesta de selenio y como la ingesta de vitamina D. Las mujeres que presentaron menores niveles de vitamina D y de selenio fueron aquellas que desarrollaron colestasis intrahepática del embarazo en series de casos. Entonces, ¿cómo se manifiesta este cuadro? Pues es un cuadro tardío y este es el gran problema. Como vemos, las tres enfermedades que se han presentado hasta este momento tienen presentaciones semejantes. Son de presentación tardía en el embarazo, ¿verdad? Tal vez HELP sea la más temprana, como mencionaba la doctora, y es que la preeclampsia temprana tiene una mayor gravedad y se asocia más con síndrome de HELP, pero al final de cuentas son enfermedades del tercer trimestre del embarazo, la mayoría reportadas después de la semana 30.
Sin embargo, hay pacientes que han empezado tan temprano como en el primer trimestre a la semana 7. Y el cuadro clínico característico son mujeres, a diferencia de las otras, que empiezan con prurito. Es un prurito que se caracteriza por no tener lesiones hepáticas, por ser de predominio nocturno y que se presenta principalmente en las plantas de las manos, de los pies, y en las palmas de las manos. Y esa es la característica. Las pacientes llegan diciendo que no pueden dormir porque la comezón las despierta y que esa comezón en particular es en las manos y en los pies. Generalmente esa es la única manifestación y no está asociada a ninguna lesión dérmica, salvo las huellas del rascado, las lesiones que las pacientes se pueden hacer por rascado. Rara vez se presenta coluria y acolia e incluso en algunos casos se puede presentar ictericia. Sin embargo, no son las manifestaciones más importantes. Junto con esto puede haber elevación de transaminasas, en particular ALT, porque esta es la más sensible e incluso puede presentarse hasta 30 veces más alta que el resto de las enzimas. Y la fosfatasa alcalina tenemos que tener en cuenta que la produce la placenta y que normalmente está elevada en el embarazo y que por eso no debemos de utilizarla como una de las pruebas de funcionamiento o de alteración del funcionamiento hepático. Algo que es interesante es que no hay diferencias significativas con gamma-glutamil transferasas, ¿verdad? Y esto pues por ser una enfermedad colestásica. Entonces, las bilirrubinas se elevan hasta en un 10% en aquellas que están aumentadas y es expensas de la bilirrubina indirecta. Puede haber prolongación de los tiempos de coagulación, sin embargo, esta prolongación de los tiempos de coagulación no es por un problema de producción por parte del hígado, sino principalmente por un déficit en la absorción de vitamina K. Entonces hay que tomar en cuenta eso y estas pacientes también en ocasiones hay que suplementarles con vitamina K para que no tengan estas deficiencias. Y además puede haber trastornos del metabolismo de la glucosa y lípidos, es decir, se asocia con frecuencia con diabetes, con hipertensión también y con dislipidemias en el embarazo. Eso también nos hace difícil el cambio. Como mencionaba la doctora, el embarazo es un estado cetogénico y además es un estado que mueve muchos ácidos grasos. La razón de esto es la resistencia a la insulina, como ya mencionaba, y esto, lejos de ser un problema, es un beneficio para el embarazo, ya que mantiene niveles de glucosa constantes para el feto y la placenta, que no tienen otro sustrato, se parecen al cerebro y al corazón y solo dependen de glucosa como su único recurso energético. Y esa es la razón por la que se tiene esa resistencia a la insulina, inducida principalmente por el lactógeno placentario humano que produce la placenta. Entonces, son parte de las situaciones que se pueden encontrar. ¿Cuál es la parte más importante? Es que este es un diagnóstico de exclusión. Nosotros vamos a llegar al diagnóstico de colestasis intrahepática del embarazo hasta que hayamos descartado cualquier patología dermatológica que pueda estar generando desde un pápulas y pústulas pruriginas desde el embarazo, un pénfigo del embarazo, todas las enfermedades dérmicas que pudieran estarlo generando y también todas las enfermedades hepáticas que ya se han mencionado y que que se han discutido hasta esta plática. Entonces, esa es la situación más importante. ¿Cuál es el hallazgo de laboratorio más importante y con el que vamos a establecer el diagnóstico una vez que hayamos excluido algunas otras? Es unos ácidos biliares totales arriba de 10 micromoles por litro. Allí es un cuadro clínico en el que se han descartado las demás enfermedades, el prurito como característica sin lesiones dérmicas y sin otras implicaciones hepáticas y los ácidos biliares totales arriba de 10 micromoles. ¿Cuál es el problema? Es que no siempre están disponibles la determinación de los ácidos biliares totales. De hecho, en el instituto tenemos apenas unos 4 o 5 años que estamos determinando ácidos biliares porque antes no los teníamos y teníamos que conseguirlos fuera, ¿no? Y muchos hospitales no los usan porque no tienen otras aplicaciones tan importantes. Entonces, esa es la situación. Si no tenemos los otros, el Real Colegio de Ginecología Obstetricia, el británico, dice que con una elevación de AST 2 veces su valor podríamos establecer el diagnóstico junto con el cuadro clínico y excluyendo las demás enfermedades. Entonces, eso también es de considerarse si no cuentan con la determinación de ácidos biliares totales. ¿De acuerdo? A diferencia de las enfermedades anteriores, sí es una enfermedad que podemos tratar médicamente y que no indica la resolución inmediata del embarazo, como les mencionaba al inicio. No es una enfermedad que pone en riesgo la vida de la mamá, sino del bebé. Y el mejor tratamiento hasta este momento es el ácido ursodesoxicólico.
El ácido urso desoxicólico en unos metaanálisis ha demostrado disminuir el prurito de manera significativa, disminuir los niveles de enzimas hepáticas de manera significativa. Ha disminuido también lo que más nos preocupa a nosotros, que es la prematurez y el sufrimiento fetal, de manera significativa, por debajo de la unidad, y también el síndrome de distrés respiratorio, dado que podemos llevar el embarazo más adelante, y los ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales, que son las formas en las que nosotros medimos. Sin embargo, hay pacientes que son resistentes y que no responden al ácido urso desoxicólico. Entonces, en esas pacientes se pueden utilizar otros. Algo que se ha utilizado en series de casos, no se ha tenido evidencia todavía importante como ensayos clínicos aleatorizados, es la rifampicina, con buenos resultados, logrando prolongar más el embarazo. Colestiramina no ha funcionado, no muestra mejoras, la dexametasona tampoco muestra mejoras, ¿verdad? ¿Qué sí se pueden utilizar como complementos del tratamiento? Bueno, la clorfeniramina no tiene ningún efecto sobre la mejora de la enfermedad, pero sí disminuye el prurito. Y esto es algo importante y se da a las pacientes y les permite dormir mejor. La suplementación con vitamina K es importante, por lo que mencionábamos en un déficit de la absorción, y los emolientes tópicos para tratar la enfermedad. Y bueno, pues nada más les comento que estos son los efectos fetales y la parte más importante es cuando nace el bebé. Me tomo un minuto más nada más para decirles que nosotros utilizamos 40 milimoles como límite para interrumpir un embarazo antes de las 37 semanas o después de él. Muchas gracias.